nuestra primera clase del día de hoy, del primera clase del año 2021, y agradecemos al Señor su compasión, su misericordia, y le damos gracias a Dios también por la tecnología, que para nosotros ha sido una gran bendición, porque si no hubiera sido por ella estaríamos todos desconectados, todos sin vernos, sin saber, sin aprender, sin nada. Así que con la ayuda del Señor hemos podido estar igual reuniéndonos y haciendo nuestros cultos y nuestras actividades. Así que gracias al Señor por eso. Vamos a... Luis, ¿puedo compartir, verdad? Ya. Vamos a compartir entonces. ¿Se ve, Luis? Ok. Bien. Vamos a partir entonces con la clase del día de hoy, y como cada domingo vamos a hacer un recuento de la última clase y recordar que estamos viendo el tema de Romanos, ¿verdad? Solamente acuérdense que estamos tocando algunos temas más importantes de Romanos, porque estudiar todo Romano es como bastante largo, que requiere mucho tiempo, así que yo he tomado solamente algunos temas más importantes para hablar del libro de Romanos, y vamos a hacer un recuerdo de la última clase que tuvimos la vez anterior, ¿ya? Y recordando, veíamos que hablábamos sobre todo que nosotros tenemos una gran ayuda, y Pablo nos habla aquí de esta gran ayuda que el Señor nos dejó a nosotros, y que es el Espíritu Santo, que está ahí con nosotros, intercediendo por nosotros, y en muchas ocasiones orando o, ¿cómo decirlo? Pidiéndole a Dios lo que es correcto, porque como decíamos hace, nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene realmente por nuestra imposibilidad de ver el futuro, ¿verdad? Todo eso, pero el Espíritu de Dios está ahí y también nos está fortaleciendo en nuestras propias debilidades humanas, ¿verdad? Que el Señor comprende, que el Señor entiende, y Él está ahí con nosotros cada día, ¿no es cierto? Jesús ya lo decía, yo me voy, pero a mí me gusta y me llama mucho la atención esta frase de Jesús cuando les dice a sus discípulos: a ustedes les conviene que yo me vaya, les conviene. ¿Por qué les conviene que yo me vaya? Porque si yo me voy, vendrá uno que estará con ustedes todos los días. Les conviene. ¿Por qué razón? Porque era más conveniente. Era más conveniente porque cuando Cristo estaba en la tierra, Él estaba en la tierra como un hombre común y corriente, ¿verdad? Él, acuérdense ustedes que Él, al hacer su misión, se despoja, ¿no es cierto?, de ciertos poderes para actuar como un hombre y sujetarse a todo lo que nosotros tenemos que vivir, nuestras propias debilidades, la tentación, el hambre, el frío, el enojo, la rabia, la alegría, todo tipo de emociones, y el dolor físico. A todo eso se sujetó Jesús por amor a usted y por amor a mí. Entonces, ¿por qué Jesús decía, les conviene que yo me vaya? ¿Por qué? Porque cuando Jesús estaba en esta tierra cumpliendo su misión, solamente Él iba a estar con los que estaban a su alrededor, porque ahí Jesús no estaba siendo omnipresente, porque estaba actuando como un hombre como todos nosotros. Entonces, Jesús les dice, en cierto modo, le está diciendo de esta forma: miren, si yo me voy, yo voy a venir, pero a través de mi espíritu voy a estar con ustedes, y a través de mi espíritu yo voy a poder estar con todos ustedes. Entonces era una gran ganancia que el Señor se fuera en este cuerpo humano que Él tomó para morir por nosotros, pero que Él iba a volver a través de su Espíritu Santo, y en este caso nosotros íbamos a tener el privilegio de tener a Jesús morando en el corazón de nosotros, de todos los creyentes. Por eso es que era más conveniente.
Y por eso que Jesús les decía, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque ahora yo puedo estar con ustedes que están aquí nomás. Cuando yo no esté, obviamente ustedes van a quedar solos, pero cuando venga el Espíritu Santo, yo voy a estar en ustedes a través del Espíritu Santo siempre, todos los días. De hecho, en Mateo Jesús ya dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y eso es a través del Espíritu Santo. Así que en este caso, Pablo está hablando de este Espíritu Santo que Jesús nos dejó para que esté con nosotros todos los días de nuestra vida y que este Espíritu Santo es el que a nosotros nos ayuda en nuestras debilidades, que clama por nosotros y que está siempre ahí como el gran ayudador que el Señor nos dejó, ¿verdad? Y decíamos también que hablábamos un poco de estos dos primeros versículos de Romano, en que Pablo nos está hablando de este gran intercesor, que es el Espíritu Santo, ¿verdad? Que intercede por nosotros, que nos ayuda en nuestra debilidad y que nos orienta o que clama muchas veces por nosotros pidiendo lo que es correcto. ¿Se acuerdan que tenemos que pedir lo que es correcto, pero a veces nosotros no sabemos qué es lo correcto? Pedimos a veces de acuerdo a lo que nosotros pensamos que es lo correcto, pero no siempre eso es así. Por eso que en este caso ahí está Dios a través de su Espíritu Santo, clamando por nosotros al Padre y pidiéndole lo que realmente el Señor sabe que necesitamos, ¿verdad? Y por eso es que muchas veces nuestras peticiones tienen como respuesta de Dios un no. No a eso que tú pides, porque eso que tú pides, tú no sabes que no va a ser bueno para ti. Por eso que el Espíritu de Dios está ahí clamando e intercediendo por nosotros. Y lo que Pablo nos habla en estos versículos de este capítulo de Romanos es que del capítulo 8, de la lección pasada, es el capítulo 8. Nos habla de que tenemos a este gran ayudador que sí sabe lo que nos conviene, ¿verdad? Entonces, decíamos que hay dos razones por las que a veces no podemos orar como es correcto. Primero, porque no podemos predecir el futuro, no tenemos idea de lo que viene, qué es lo que va a pasar. Imagínense ustedes el año 2019. ¿Quién se iba a imaginar que este año 2020 estaríamos casi todos en cuarentenados con esta pandemia? ¿Quién se lo imaginó? Y mucha gente a veces pidió cosas que Dios le dijo que no, porque con la pandemia no iban a ser convenientes, iban a ser más que un daño. No sé, tal vez algún hermano quiso emprender un negocio, un emprendimiento, y oraba al Señor que le abriera puertas para un emprendimiento. Y tal vez Dios le cerró todas las puertas y esa persona recién ahora entiende que el que Dios le dijera que no fue mejor. Por eso es que el Espíritu de Dios está ahí para aclamar lo que realmente a nosotros nos conviene. ¿Se dan cuenta? Entonces, tenemos a este Espíritu de Dios que nos está ayudando, ¿verdad? Bueno, dice que Pablo veía que la oración, como todo lo demás, es cosa de Dios. Pablo veía que al hombre no le es posible entonces justificarse por su propio esfuerzo. Y también sabía que el hombre no puede, por mucho que quiera, eh, saber muchas veces qué es lo que realmente le tiene que pedir a Dios. Entonces dice, en última instancia, la oración perfecta es decir sencillamente así: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, hágase tu voluntad y no la mía. ¿Quién dijo estas palabras? Jesús, en el huerto de Getsemaní. Jesús, como hombre, tenía temor de pasar lo que él sabía que le iba a pasar. Eh, Aquí, hermanos, tenemos que ver a Jesús como hombre, no como Dios. Jesús sí tuvo miedo. Jesús sí tuvo miedo porque él sabía lo que le esperaba. Él sabía que iba a padecer mucho, que iba a ser torturado. Y Jesús sí sufrió y sí tuvo miedo. Y él dice a su padre, si es posible, pase de mí esta copa. O sea, yo lo hago, pero quisiera no hacerlo porque voy a sufrir, lo voy a pasar mal. Eh, Tenemos que ver la realidad, y la realidad es que Jesús hubiese querido no pasarlo, y se lo dice a su padre, si es posible, pase de mí. Es decir, ¿sabes, padre? Yo quisiera no hacer esto,
porque la voy a pasar muy mal, pero que no se haga mi voluntad. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando nosotros veamos a Jesús en el huerto de Getsemaní, veamos a un hombre que tiene miedo. Jesús tuvo miedo. Y sabe que eso es grandioso, porque eso significa que cuando usted tiene miedo, sabe que el Señor le puede a usted comprender, porque él sintió miedo. Pero también él venció ese miedo. Le dice, Padre, hágase tu voluntad, no la mía. Entonces, por eso que Jesús, ya el autor de Hebreos, en el libro de Hebreos nos dice que tenemos un sumo sacerdote que se puede compadecer de nuestras debilidades porque él fue tentado en todo, o sea, él vivió todo tipo de situación, él tuvo hambre, miedo, rabia, enojo, alegría, tristeza, también fue al baño, como todos nosotros, pero sabe que él no pecó, él decidió no pecar, ¿verdad? Eso es lo mismo que tenemos que hacer nosotros. Entonces tenemos a este sumo sacerdote que sí se puede compadecer de nuestras debilidades porque él las vivió. Entonces cuando nosotros veamos a Jesús en el huerto de Getsemaní, no veamos a Dios poderoso, no, veamos a un hombre lleno de miedos, de temores, pero que por amor a usted y que por amor a mí, él decidió vivir ese sufrimiento. Ese era Jesús. Por eso que el sufrimiento y la muerte de Jesús es tan extraordinaria. Porque si Jesús no hubiese sufrido y hubiese muerto como Dios, no tiene ninguna gracia. No tiene gracia. ¿Cuál es el chiste de que él hubiese muerto como Dios? Él murió como hombre, desprotegido. De hecho, él lo dice, ¿por qué, Padre, por qué me has abandonado? Murió absolutamente solo, solo. Entonces, tenemos a un Cristo que sí se compadece de nosotros. Y Pablo aquí está tomando esa idea. Oren lo más correctamente posible. Y cuando ustedes no lo puedan hacer, tenemos al Espíritu de Dios que nos está ayudando, ¿verdad? Por eso es que la epístola a los romanos es tan interesante y hay que aprender a leerla. Y si usted la quiere leer y no entiende, busque ayuda, porque es una epístola compleja, no es fácil de entender porque habla, la epístola, lo decíamos en los primeros capítulos, que habla con términos jurídicos, es una epístola muy jurídica, porque habla de la ley y del espíritu, principalmente. Eso es lo que Pablo plantea en esta carta, la ley y el espíritu. Entonces, es una gran carta a los romanos que tenemos que nosotros aprender a leer de a poco y pedir ayuda el que no sabe, ¿ya? Y Pablo dice que a los que aman a Dios y que han sido llamados conforme a su propósito, las cosas les ayudan a bien. ¿Qué quiere decir esto? No quiere decir que todas las cosas que a mí me pasen van a ser buenas. Quiere decir que todas las cosas que yo tenga que vivir cuando yo estoy en el propósito de Dios me van a traer ganancia. Eso no significa que todos los problemas que yo viva van a ser resueltos. No, significa que en cada cosa que yo viva voy a aprender, voy a crecer, voy a madurar, voy a aprender a depender cada día más de Dios, entendiendo que Él es el único que puede sostener mi vida en los momentos más difíciles y que aún cuando yo no entienda lo que esté pasando, Dios nunca me va a abandonar, nunca. Entonces, el que aquí diga el que Pablo diga que el que ama a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, no está diciendo, como muchas veces yo escucho en muchas predicaciones, como que si tú vives un problema y tú amas a Dios, todo te va a ayudar a bien. ¿Por qué razón? Porque Dios te va a solucionar tus problemas. Y no siempre, hermanos, Dios te responde con un sí. Eso lo venimos diciendo hace rato. Dios a veces te dice que no por las razones que les estaba hablando anteriormente, porque a veces el sí de Dios nos puede causar con el tiempo un mayor daño, ¿verdad? Así que a veces Dios te puede decir a ti que no, y con el tiempo nosotros vamos a entender que ese no fue mejor. Y eso es lo que significa que todas las cosas que nosotros vivamos a los que amamos a Dios y estamos en su propósito, nos van a traer a bien
porque con el tiempo entenderemos que ese no fue mejor para nosotros y ese proceso a nosotros nos ayudó a vivir, a desarrollarnos y a tener, ¿sabe qué? Empatía, porque si bien es cierto, nosotros podemos tener mucha empatía con la gente, pero hermanos, hay una realidad. Cuando usted no ha vivido la situación de la otra persona, la empatía es hasta por ahí, hasta todo lo que usted pueda. Pero la empatía en un 100% es cuando usted vivió lo mismo que esa persona. Yo no entendía el duelo hasta que lo tuve que vivir, hermano. Yo estaba con la gente y le daba un abrazo, pero nunca entendí hasta que me tocó a mí y ahí realmente, oh, ahora que te entiendo, de verdad que te entiendo. No está malo que uno quiera empatizar cuando no ha vivido algo, uno lo hace con su mayor esfuerzo, pero cuando uno ya ha pasado por ahí es muy diferente. Entonces, todas estas situaciones a nosotros nos ayudan, porque nosotros también tenemos que ser ayudadores de otros, ¿verdad? Entonces, esto es principalmente lo que estábamos hablando en la clase pasada y estábamos diciendo también que aún en medio de todos estos procesos hay algo que sí Dios nos ha garantizado y es que nada y nadie nos va a separar nunca de su amor. Hermano, mire, no hay nada que usted haga para que Dios le ame más de lo que le ama. Usted no puede hacer nada y no hay nada que usted haga que Dios le deje de amar. Nunca. No sé si me entiende. Dios siempre le va a amar y le va a amar. ¿Sabe por qué usted no puede hacer nada para que le ame más? Porque Él le ama todo lo que le tiene que amar. No le puede amar más porque le ama todo. Entonces usted no tiene que hacer nada para que Él le ame más. Él le ama lo suficiente que usted necesita ser amado. Y nada de lo que usted haga hará que Dios le deje de amar a usted. Dios siempre le va a amar, aunque usted se porte mal. Dios lo va a disciplinar, eso sí, pero nunca les dejará de amar y los que son padres me entenderán. Ustedes disciplinaban a sus hijos y a veces le daban un palmadito por ahí, ¿se acuerdan? Eso sí, pero usted dejó de amar a sus hijos. No, no los dejó de amar. Entonces, Dios es igual, porque acuérdense ustedes que Él es nuestro Padre. Él funciona como Padre también. Entonces, apliquen los mismos principios que ustedes aplican con sus hijos eh, como los padres. Ahora, aquí también tenemos que hacer la salvedad de que por eso muchas veces que muchas personas les cuesta ver a Dios como Padre, y fue mi caso, porque yo no tuve un padre ahí. Mi papá murió cuando yo era muy chiquitita y no fue un buen padre. Por lo tanto, a mí me ha costado mucho ver a Dios como Padre porque no sé lo que es eso. Hay que aprenderlo de a poquitito, ¿ya? De a poquitito se aprende. Principalmente eso era lo que estábamos viendo en la clase pasada, ¿verdad? Eso a grandes rasgos es lo que vimos la clase pasada. Y hoy vamos a hablar un poquito de esta salvación que, acuérdense ustedes, era la salvación de los judíos. Y aquí, en esta carta, Pablo está como poniendo esta salvación ya por primera vez al servicio de toda la humanidad. Por eso que la salvación, esta clase se llama La salvación es universal. Recién el apóstol Pablo mire, yo siempre lo veo de esta forma. Es como que Pablo tomó de alguna manera a este Dios de los judíos, toma a este Dios de los judíos y le dice a toda la humanidad, ¿saben qué? Este Dios también es para ustedes. Algo así, yo siempre lo he visto así. Por eso que el apóstol Pablo es relevante en el proceso de la salvación eh, para todo el mundo. Es la pieza clave, principal. Por eso es que Dios escoge a Pablo para esta función. ¿Por qué razón? Porque Dios sabe a quién escoge para qué cosa lo escoge. Pablo no era cualquier persona, era un judío de tomo y lomo y era un rabí, un maestro. Para ser un rabí había que estudiar mínimo 10 años. Entonces no cualquiera era rabí. Además era un hombre que amaba la ley y la cumplía, era estricto. Entonces Dios eh, escoge a la gente
cuando Él sabe que lo puede hacer. De ahí que tomamos nosotros muchos principios para nosotros. Dios nunca le va a dar a usted una función que usted no pueda hacer. Cuando Dios le mande a usted a hacer algo, Dios se lo manda porque Él sabe que usted lo puede hacer, porque Él lo conoce mejor que usted mismo, ¿verdad? Entonces Dios funciona de esa forma, de esa manera, ¿verdad? Entonces aquí tenemos a Pablo, un judío. Yo solamente puse un versículo, después ustedes lo van a leer. Hoy nos vamos a centrar en el capítulo 10 y 11. No vamos a leer todo porque es mucho, pero yo se los digo para que ustedes lo lean y en la clase que tengamos después, si ustedes tienen preguntas, me las anoten y me las hagan, ¿ya? Pero principalmente Pablo está hablando un poco de estos judíos que de alguna manera como que habían sido el pueblo escogido, pero que ahora pasa algo con este pueblo escogido. Y dice Pablo en el capítulo 10, en el verso 1, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. ¿Ya? ¿Por qué está diciendo eso? Porque Pablo dice, ha estado diciendo cosas muy duras a los judíos, cosas que a ellos les resultaría desagradable oír y más aún reconocer. Todo el pasaje de Romanos 9 al capítulo 11 es una condenación de la actitud religiosa de los judíos. Pablo lo está encarando fuertemente y duramente. Sin embargo, dice, desde el principio hasta el fin, en Pablo, fíjese usted que a pesar que él es bastante duro, es muy franco, en él no hay ira, sino que hay un anhelo, dice, y una ansiedad cordiales, porque Pablo lo único que persigue es que ellos también vengan a este evangelio. Eso es lo que Pablo está persiguiendo. Pero que para que estos judíos puedan recapacitar, Pablo los tiene que primero sacudir, ¿verdad? Decirle la verdad, decirle, mire, ¿sabe qué? Ustedes no lo han hecho bien. Que Pablo es confrontacional con ellos y se los plantea en su cara. Entonces les dice, ¿saben que ustedes no lo han hecho bien? Pero ¿saben qué? Mi anhelo es que ustedes sí sean salvos, que ustedes también vengan a esta salvación. Entonces también acá dice el escritor, dice, nos plantea este principio, si nosotros vamos a llevar a Cristo a otras personas, esta misma actitud que tenía Pablo debe ser la nuestra, es decir, hacerlo con misericordia. Los grandes predicadores lo han reconocido. Mire lo que dice, no des paliza, decía uno, si no agarres a palo a la gente. Acuérdate de no gritar demasiado, porque la gente se asusta, dice, pucha, vengo a escuchar la palabra de Dios y aquí llego y me están retando. Entonces también hay que tener cuidado. Y un gran predicador de los tiempos presentes decía que predicar es suplicar a las almas. Eso era lo que también decía Pablo, ¿no es cierto? Y lo dice en 2 Corintios 5:20, os rogamos, hermanos, reconciliados con Dios. Eso dice Pablo ahí. Os rogamos que ustedes se reconcilien con Dios. No los está insultando, ni les está reflejando en la cara sus pecados, cosa que hoy vemos muchas veces en los predicadores de la calle, que a la gente les enrostran su pecado en la cara. Y la gente sabe que es pecador, aunque diga que no, ellos lo saben. El mensaje es el mensaje de buenas nuevas, de salvación a las personas, ¿verdad? Jesús dice, lloró por Jerusalén. Jesús lloró por los judíos que no querían y que aún mataban a los profetas. Hay una manera, dice, de predicar que pretende aterrar al pecador con palabras de condenación. Pero Pablo decía esta verdad. Él no ocultaba la verdad, pero la decía con amor, la decía con misericordia. Y eso es lo mismo que nosotros tenemos que hacer cuando vamos por ahí o cuando le hablemos a un vecino, a un familiar. No debemos ser condenatorios, tenemos que ser afables, no mintiendo, pero afables, decirles la verdad. No le hablemos de Apocalipsis a las personas no creyentes, no, hablemos del amor de Cristo, hablemos de que hay un infierno, que hay una condenación y que usted no quiere que ellos pasen por ahí. Esa es la forma. Jesús a las multitudes nunca las hostigó, nunca les llamó la atención, nunca las retó, nunca las reprendió.
Jesús reprendía a los sacerdotes que eran los que sí tenían que andar en santidad, pero a las multitudes Jesús las trató con misericordia, las alimentó en más de una ocasión. Eso es lo mismo que nosotros tenemos que hacer, ¿verdad? Pablo estaba totalmente dispuesto a admitir que los judíos tenían celo de Dios, porque los judíos eran muy celosos de la ley, de Moisés, claro. Pero Pablo entendía que ese celo estaba muy mal orientado. La religión judía estaba basada en una obediencia meticulosa de la ley. Ahora bien, está claro que esa obediencia solo se la podía proponer alguien que tomara la religión totalmente en serio, cosa que no era muy común, lamentablemente. No era muy fácil. En muchas ocasiones llevaría esto a grandes inconvenientes y haría la vida sumamente incómoda, porque tenía que renunciar a muchas cosas. Dios exige que nosotros renunciemos a muchas cosas y muchas veces la gente no quiere venir al Señor porque no quiere renunciar a una gran cantidad de cosas que tiene en su vida, ¿verdad? Y aquí Pablo nos pone como ejemplo, el escritor nos pone como ejemplo, ¿qué hacían estos sacerdotes o estos escribas, estos judíos, con la ley de Dios? Y nos pone como ejemplo el sábado. Se establecía, dice, exactamente la distancia máxima que se podían dar. Eso no lo puso Dios, lo pusieron ellos. Se prohibía llevar una carga superior al peso de 2 higos secos. Se prohibía cocinar en sábado. Se fijaban los medios para evitar que un enfermo se pusiera peor, pero prohibían curarle. Todavía hoy en día hay judíos ortodoxos estrictos que no encienden ni apagan la luz en el sábado. Algunas familias acomodadas, familias judías, emplean a criados gentiles para que hagan las cosas imprescindibles los sábados. Aunque según Éxodo 20:10 y Deuteronomio 5:14, la ley del sábado obligaba igualmente a los siervos y a los forasteros gentiles. Es decir, Dios prohibía que el sábado, lo que Dios decía era guarden el sábado, pero Dios nunca prohibió curar a un enfermo, comer, apagar una luz. Dios no prohibió esas cosas. Él lo que decía, no trabajen, no hagan grandes cosas, no se dediquen a trabajar hoy, pero no decía que no hicieran nada. Decía, dediquen este día a mí, pero se podía cocinar, se podía curar a un enfermo, se podía. Todas estas restricciones no las había puesto Dios, las habían puesto ellos. Y estos fariseos querían cumplir eso. Entonces la ley de Dios, que Dios realmente había mandado, ni se acordaban de ella. Y eso era lo que Pablo les decía. ¿Por qué ustedes hacen esto? Cambian finalmente la ley de Dios y están poniendo sus propias leyes. Entonces Pablo le está diciendo, si ustedes siguen así, no se pueden salvar, tienen que venir a Cristo. Y eso era lo que los judíos no querían hacer. Entonces Pablo les dice ya en el capítulo 11, ¿ha desechado Dios a su pueblo? No, dice, en ninguna manera. Porque dice Pablo, yo también soy israelita, soy de la descendencia de Abraham, soy de la tribu de Benjamín. O sea, Pablo era un judío de tomo y lomo. Entonces les decía a los judíos, ¿será que Dios los ha desechado a ustedes o a nosotros? No, Dios no nos ha desechado nunca. Entonces dice, lo anterior suscitaba una pregunta que un judío tendría que hacer. ¿Quiere decir esto? Se habría preguntado un judío, que Dios ha repudiado a su pueblo. Y esa era una pregunta que el corazón de Pablo no podía soportar. Después de todo, él también era un judío. Así es que recuerda una idea que recorre una buena parte del Antiguo Testamento. ¿Y se acuerdan ustedes del profeta Elías? Cuando se encontraba desesperado porque la reina lo había mandado a amenazar de muerte después que él había matado a todos los profetas de Baal. Él va y se esconde. Y él había llegado a la conclusión de que era el único israelita que permanecía fiel a Dios. Y estaba súper equivocado. Dios le dice, no, si tú no eres el único. ¿Sabes qué, Elías? Hay aún 7,000 que no han ido tras de los Baales. Hay aún 7,000 que todavía me son fieles a mí. Así que estoy parafraseando, ¿sabes, Elías? Le decía a Dios, no estás solo.
hay mucha gente que aún me es fiel. Hay un poco de gente. Y de ahí nace esta idea del remanente. El remanente es un resto, un pequeño grupo. Hay aún gente que no ha ido tras los dioses ajenos. Los profetas en el Antiguo Testamento empezaron a darse cuenta de que nunca había habido un tiempo, ni lo habrá, en que toda la nación fuera fiel a Dios. Sin embargo, siempre ha habido un remanente que no había olvidado su lealtad a Dios y no había falseado su fe. Y los profetas empezaron a darse cuenta de que no siempre, y lamentablemente no siempre, toda la gente es fiel a Dios. Y hoy, si nosotros traemos este principio y lo aplicamos a la iglesia, lamentablemente también no todos los cristianos son cristianos de verdad. La iglesia está llena de creyentes, pero no de transformados, ¿verdad? La gente cree, mucha gente cree en Dios, pero eso no significa que sean cristianos de verdad. Entonces, ¿se fijan ustedes que todos estos principios ya en el Antiguo Testamento nosotros los podemos aplicar a nosotros hoy? En el libro de Amós dice que Dios creía que Dios estaba cribando o remeciendo al pueblo como un trigo en esta criba. Ahí vemos en la foto donde se remece fuertemente para que salga solamente y quede lo malo arriba. De esta forma le dice Amós al pueblo, así Dios está haciendo con ustedes. Le está moviendo el piso. ¿Para qué? Para que solamente queden los fieles, los que realmente aman a Dios. Y la Biblia ya en el Nuevo Testamento nos dice que el juicio comenzará por la casa de Dios en estos últimos tiempos. Y dice, y si el justo con dificultad se salva, ¿dónde quedará el pecador? Eso lo dice el Nuevo Testamento. Entonces, también en estos tiempos, esta idea de que somos probados hasta que queden solamente los fieles, también funciona en el hoy, ¿verdad? También Miqueas tuvo una visión de Dios reuniendo el remanente de Israel, estos pocos, ¿verdad? Jeremías previó que el remanente sería reunido de todos los países que se había desperdigado, o sea, por donde andaban todos esparcidos. Jeremías dice, Dios va a tomar a toda esta gente y la va a volver a reunir. Y Ezequiel, que es más individualista, estaba convencido de que el hombre no podía salvarse por una justicia nacional heredada. Los justos salvarían sus almas por su propia justicia, y en este caso, si nosotros lo aplicamos al libro romano, la palabra del Señor dice que el justo vivirá por la fe. Ya está en el Antiguo Testamento y Pablo toma la idea en el libro romano. Justificados pues por la fe. Entonces, la idea de que tenían los judíos de esta solidaridad del pecado, uno peca, pecó todo el pueblo, uno se salvan todos, ya en el Nuevo Testamento no funciona, ya es personal. Y Ezequiel ya lo estaba viendo más personal, ¿verdad? Esta idea, dice, dominó de una manera especial el pensamiento de Isaías, que llamó a su hijo Sear Yasus, que quiere decir un resto volverá. Es decir, no todos los judíos volverán, porque la mayoría preferirá ir tras dioses ajenos. La mayoría ha de preferir traicionar a su Dios y buscar otros dioses. La salvación del remanente, de este poco, una y otra vez vuelve a la idea del resto fiel al que Dios salvará. Y Pablo está tomando esta idea también. Aquí dice, está amaneciendo una tremenda verdad. Como lo expresó un gran pensador, ninguna iglesia o nación se salvará en masa. Y ya encontramos este evangelio personal. La idea de un pueblo escogido hace agua por esta razón. La relación con Dios es algo personal y es individual. Nosotros lo hablamos mucho en la iglesia. Cada uno tiene que darle a Dios su corazón y rendirle su vida. Dios nos llama a la masa. Tiene su entrada secreta, dice, a cada corazón. Como dijo alguien,
es algo entonces totalmente personal entre Dios y usted. Una persona no se salva por pertenecer a una nación, a una familia, a una iglesia, o por medio de una justicia y salvación que ha heredado de sus antepasados. No, se salva porque ha decidido personalmente encontrarse con este Dios, ha decidido personalmente tener esta salvación y adquirirla y hacérsela propia, ¿verdad? Pero es una decisión personal. No porque toda la familia mía es cristiana yo voy a ser salva, tengo que tomar una decisión personal, ¿verdad? Entonces no se trata ya de toda una nación que es pueblo de Dios en bloque, como antiguamente, sino de ese poco, de ese resto que está formado por hombres y mujeres individuales que le han dado a Dios el corazón. El argumento de Pablo es que la nación judía no ha sido rechazada, sino que los verdaderamente judíos no son la nación en su totalidad, sino solamente un remanente. Acuérdense ustedes que hemos dicho, y yo siempre lo voy a repetir, que se puede ser judío de dos maneras, por nacionalidad y por la religión. En este caso, Pablo está tomando el tema del judaísmo desde la religión judía, es decir, tú puedes ser judío porque naciste judío, porque tu padre y tu madre son judíos, pero si tú no eres creyente, aunque tú seas de nacionalidad judía, no eres salvo. Tienes que venir a Cristo. Eso es lo que Pablo está diciendo. Toda la carta de Romanos tiene que ver con esto. Pablo está tratando de convencer a estos judíos de que tienen ahora que venir a Cristo porque ahora la salvación es personal. ¿Me entiende? Entonces, la carta de los romanos tiene dos grandes temas. Por un lado, no todos los judíos por ser judíos van a ser salvos. Y por otro lado, ahora esta salvación es para todos, es universal. Todo el que quiera venir a Cristo, Dios le va a recibir. Todo el que viene a mí dice, yo no le echo fuera. Entonces todos pueden venir a Cristo ahora, judíos y no judíos. Eso es lo que Pablo plantea en esta carta a los romanos, ¿verdad? Y dice aquí en el capítulo 11, el 13 al 18, porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a alguno de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión? ¿Sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ella, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Ahora, dice acá el escritor, Pablo le está hablando a los judíos, le está hablando específicamente a ellos, ¿verdad? Entonces, el apóstol de los gentiles, pero Pablo no se olvida nunca que él es judío, él no se olvida de eso, él está pendiente. De hecho, llega a decir que una de sus metas principales es hacer que los judíos tengan envidia cuando vean lo que el Evangelio ha hecho por los gentiles. Eso es lo que está diciendo, los provocaré a celo. Es decir, espero que los judíos, al ver cómo estos gentiles han sido transformados, tengan un poquito de envidia y quieran también ellos ser iguales. Eso es lo que Pablo está tratando de hacer en estos versículos que yo le leí, ¿verdad? Una de las maneras, dice, más seguras de hacer que la gente desee el Evangelio es hacerle ver en la vida real lo que puede hacer por una persona. ¿Qué quiere decir esto? Más que hablar de Dios, es mostrar a Dios a la gente. Es decir, es el testimonio personal. La gente no se va a convertir si tú dices una cosa y haces otra. La gente se va a convertir cuando vea que tú eres consecuente entre lo que dices y lo que haces. Eso es lo que Pablo está diciendo.
Yo quiero que los judíos vean cómo estos gentiles han sido transformados, cómo han sido cambiados, cómo ahora ellos viven de otra forma. No que les está dando un tremendo discurso, le está diciendo, vean, miren, hay algo concreto aquí, hay un ejemplo, la vida de estas personas. Nosotros tomamos este principio también. Mi vida, ¿qué le está diciendo a la gente? ¿La está acercando a Dios o la está alejando de Dios? Entonces, hay que tener esa consecuencia, porque esa es la razón por la cual hoy la gente no quiere escuchar el mensaje, porque ha visto demasiados malos ejemplos en el pueblo cristiano a nivel mundial, a nivel mundial. Y aquí se cuenta una historia. Una vez había un soldado que había sido herido en una batalla. El capellán se arrastró hasta el lugar e hizo todo lo que pudo por él. Se quedó haciéndole compañía cuando se retiró el resto de la tropa. En el ardor del día le dio agua de su cantimplora mientras él mismo se moría de sed. Por la noche, cuando descendía mucho frío, le cubría con su propia ropa aunque él estuviera muerto de frío. Al final, el herido miró al capellán y le dijo, padre, ¿es usted cristiano? Y el padre le dijo, lo procuro o lo intento. Entonces, le dijo el herido, si el cristianismo le hace hacer a uno por los demás lo que usted está haciendo por mí, dígame lo que es eso porque yo lo quiero. ¿Se dan cuenta? ¿Qué es lo que le habló a este soldado del amor de Dios? No vemos a este hombre hablándole un gran mensaje evangelístico, ni le dice, mire, usted reciba a Cristo en su corazón, arrepiéntase. No le dice nada de eso. Le muestra un acto de misericordia. Y ese acto le llamó tanto la atención a este hombre que él quiere saber por qué esta persona hace eso. Nosotros tenemos que entrar así a la gente, más que llevarle un tremendo mensaje evangelístico, que nuestra vida llame la atención y la gente nos pregunte por qué somos así. Porque a veces hablamos mucho del Señor, pero nuestras vidas dicen todo lo contrario. Entonces, mejor hacer muchas cosas que hablar tanto, hablar menos y hacer más. Y la gente solita va a querer saber por qué usted es así, por qué usted funciona de esa forma, y la gente va a querer ser como usted y va a querer conocer lo que usted conoce. ¿Se dan cuenta? Y entonces en este caso Pablo esperaba y pedía y anhelaba que algún día estos judíos vieran lo que el Evangelio había hecho por los gentiles y también quisieran ser como ellos. Para Pablo el mundo sería un paraíso si los judíos entraran en la salvación. Si el rechazamiento de los judíos había logrado tanto, si por medio de este rechazamiento el mundo gentil se había ahora reconciliado con Dios. ¡Qué gloria! Dice, tremenda, superlativa, enorme, ¿no es cierto? Sería cuando los judíos creyeran, volvieran a entrar en este pacto, ¿verdad? Si la tragedia del rechazamiento había tenido resultados, como los judíos rechazaron a Jesús, entonces ahora Pablo dice, como ustedes no lo quieren, entonces voy a llevárselo a los que sí lo quieran. Y aunque no sean judíos, se los voy a llevar a ellos, ante Dios. Pero eso no significa que Dios al pueblo lo dejó botado. Siempre la puerta de la salvación está abierta para todo el que quiera, incluyendo a los judíos, incluyendo a los árabes, ¿verdad? Y, y Pablo usa dos alegorías para decir que los judíos no van a ser rechazados definitivamente, sino que siempre está esta esperanza. Y hablaba de esta rama, de esta masa. Y antiguamente todos los alimentos antes de comerse se tenían que ofrecer a Dios. Entonces la ley establecía, y lo encontramos ya en el libro de Números, en el capítulo 15, el verso 19, dice que si se preparaba la masa para hacer pan, la primera torta se tenía que ofrecer a Dios. Una vez que se había hecho eso, todo lo demás quedaba consagrado, aunque después no se orara por cada torta que salía de esa gran masa. Solamente se dedicaba a la primera y lo demás ya estaba todo consagrado. ¿No es cierto? Era costumbre, dice, plantar árboles sagrados en lugares consagrados. Entonces, cuando se plantaba el pimpollo o el primer arbolito chiquitito, ¿no es cierto? Esta raíz chiquitita, se consagraba a Dios. Entonces ya todo lo demás que venía a crecer ya estaba todo consagrado a Dios.
No era necesario que ves que saliera una ramita nueva, se volviera a orar por esa ramita, no, porque ya una vez había sido consagrado este arbolito chiquitito y ya lo demás entonces ya estaba todo consagrado. Esta es la idea que toma Pablo para hablarnos un poco de esta idea, de, de esta, de, de esta bendición, ¿verdad? Lo que Pablo entonces está deduciendo de este principio es que sea por sentado que los patriarcas fueron consagrados a Dios. Tenían costumbre de oír la voz de Dios, los patriarcas, Abraham, ¿no es cierto? Moisés. Y tenían la costumbre de oír y de obedecer la palabra de Dios. Habían sido estos patriarcas elegidos y consagrados a Dios de una manera muy especial. De ellos procedió toda la nación de Israel. Y lo mismo que sucedía con la primera torta, ¿se acuerdan? De la masa, que se consagraba para que toda aquella hornada quedara consagrada. Y lo mismo que pasó con el arbolito, la consagración especial de los fundadores hacia la nación de Israel consagraba a Dios de una manera especial. Es decir, la verdad que se nos quiere hacer comprender es que el remanente de Israel derivaba su fidelidad de los antepasados. Cada uno de nosotros vive de alguna manera del capital del pasado, es decir, nadie es cristiano en el aire, todos somos cristianos porque alguien nos habló, por ahí alguien escuchamos algo del Señor, vimos algo, es decir, hay una herencia que alguien nos dejó por ahí. No somos los primeros ni el producto de nuestro propio esfuerzo, de nuestra propia imaginación, para imaginarnos que hay un Dios cuando nadie nos habló, no, alguien nos habló de Dios, hemos oído de Dios desde que nacemos, ¿verdad? Somos lo que nos han hecho nuestros padres y antepasados piadosos. Y aunque nos apartemos y seamos infieles a nuestra herencia, no podemos desligarnos del todo de la bondad y fidelidad que nos hizo lo que somos. Y aquí está entonces este llamado de Dios. Aunque nos portemos mal, Dios siempre está esperando por cada uno de nosotros. Aunque no hagamos siempre la voluntad de Dios, Dios siempre está esperando que nos arrepintamos y que nos volvamos a Él, porque el llamado siempre está. Lo mismo que el llamado está para el judío, que aunque rechazó a Cristo, ¿sabe qué? Dios aún espera que estos judíos se arrepientan y vengan a Cristo. De igual manera funciona con nosotros. Aunque a veces nosotros nos portemos mal, el Señor siempre espera que nosotros cambiemos nuestra vida, cambiemos nuestras actitudes y que vengamos a Él. Entonces, ¿cuál es la gran idea de esta clase, de la clase del día de hoy? Es que este evangelio, es que esta salvación que antes solo era para los judíos, como estos judíos la rechazaron, como estos judíos no quisieron venir a Cristo, Pablo dice, ahora esta salvación va a poder llegar a todos, pero eso no significa que los judíos fueron despreciados. Dentro de este llamamiento a ser salvos también están los judíos considerados. Eso no significa ahora que haya alguien especial escogido de Dios. Eso ya no existe. Hoy Pablo lo dice, ya no hay dos pueblos. Dios derribó esta muralla que nos separaba entre los paganos y los judíos, y que los judíos eran el único pueblo escogido. Esa muralla ya no existe. Hoy todo el que venga a Cristo es pueblo de Dios, todo. El llamamiento es para todos. El que quiera venir, ¿verdad? Todo el que quiera venir lo puede hacer, incluyendo a los judíos. ¿Por qué? Porque ahora la salvación es universal, es decir, ahora la salvación es para todos. ¿Entienden? Entonces, esto es espectacular. Entonces, cuando nosotros vayamos a hablarle a las personas, nos vamos a recordar de cómo Pablo le hablaba a su gente, a los judíos, a sus compatriotas. Ustedes rechazaron a Cristo, rechazaron al Salvador, no lo quisieron aceptar, no quisieron creer en él. ¿Saben qué? Todavía hay esperanzas para ustedes. ¿Saben qué? Aún el Señor espera por ustedes. Por lo tanto,
esta salvación, que antiguamente se la apropiaron los judíos, hoy es para todos. ¿Y quién permite que esto se pueda entender? Es el apóstol Pablo. Por eso que el apóstol Pablo es relevante para el cristianismo y para la iglesia, porque las bases doctrinales de las iglesias evangélicas y del cristianismo están fundamentados en el libro de Romanos y el Nuevo Testamento, porque aquí es donde Pablo toma el Antiguo Testamento y lo aplica a Cristo, porque Cristo viene y cumple el Antiguo Testamento y elimina esta muralla que hace que hayan dos pueblos, uno escogido como los judíos y uno que Dios sabía poco menos ni tomaba en cuenta como el mundo que no era judío, todas las demás naciones. Pero en realidad en la mente de Dios nunca fue ese el propósito. Dios escogió a un pueblo, a los judíos. ¿Sabe para qué? Para que los judíos le mostraran al mundo que había un Dios que también los amaba. Pero ¿qué hicieron los judíos? Se apropiaron de este Dios, se lo dejaron solo para ellos y no lo quisieron compartir con nadie. Y peor que eso, empezaron a desobedecer a este Dios, al cual ellos negaron a las personas. Entonces hoy la función de la iglesia es que este Dios hay que mostrárselo a las personas, a toda la gente. ¿Cuál es el mensaje hoy? A Cristo más que hablarlo, hay que mostrarlo. Hablemos menos de Dios y mostremos a Dios. Mire, una nueva estrategia de evangelización. Yo creo que si nosotros viviéramos vidas como corresponde, no tendríamos ninguna necesidad de campaña evangelística ni de nada. No tendríamos necesidad, porque la gente sola querría ser como nosotros. Pero ¿por qué la gente no es como nosotros? Porque nosotros hemos hecho las cosas mal, unos más que otros, cada cual se tendrá que hacer su autoexamen, ¿verdad? Pero no hemos hecho las cosas bien. Entonces, ¿cuál es lo que hoy aprendemos? Hagamos las cosas bien, mostremos a Dios, hablemos menos de Dios, hagamos cosas que la gente nos pregunte, ¿por qué tú eres así? Oye, tú eres distinto, me gustaría ser como tú. Y ahí le vamos a mostrar, le vamos a hablar recién de Cristo. Cuando la gente se interese por él, porque ¿sabe qué? Nosotros nos tenemos que ganar el derecho de que la gente nos escuche. Pero hoy la gente que sale a predicar quiere obligar a la gente que escuche el mensaje y eso no funciona así. Nosotros nos tenemos que ganar el derecho de que la gente nos preste su oído para nosotros hablarle de Dios. Pero para eso nosotros tenemos que llamarle la atención a la gente. ¿Y cómo se hace eso? Con una vida intachable, que la gente quiera ser como nosotros. Entonces, hoy el mensaje es universal y nosotros tenemos la responsabilidad de mostrar a este Dios, que es para usted, que es para mí y que es para todos, ¿verdad? Entendiendo que mi vida debe ser el primer testimonio, porque una vez leí por ahí, hermanos, que tal vez la única Biblia que la gente va a tener oportunidad de leer va a ser usted. A lo mejor van a haber personas que van a escucharlo solo a usted y van a tener la oportunidad de escuchar de Dios solo a usted y después va a morir. Y nunca va a tener la oportunidad de leer una Biblia o de escuchar otros mensajes. A lo mejor solo lo va a ver a usted. Y usted va a ser la única Biblia que esa persona va a leer. Entonces, es tan importante que nosotros mostremos a Dios más que andar hablando tanto, 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 tanto y mostrando tan poco. Así que, hermano, deseo que este sea un día de bendición, que comencemos este año con esta nueva mentalidad de salir a entregar el mensaje de la manera correcta. La palabra en el libro de Hechos nos dice que el Señor iba añadiendo a la iglesia los que iban siendo salvados, iba añadiendo. ¿Por qué? Yo no veo grandes campañas evangelísticas. La gente veía cómo actuaban los discípulos y querían ser igual que ellos. Y Dios se encargaba de ir a añadir. La gente llegaba.
Sí, hubo una predicación, pero ¿sabe qué? La gente empezó a llegar. Así que hoy este es el desafío para el año 2021. ¿Cuál es el desafío? Mostremos más y hablemos menos para que la gente se enganche con este mensaje y no se lo impongamos a la gente, sino que se lo propongamos y la gente diga, ¿verdad? Si el mensaje es como tú, yo quiero. Así que hoy nosotros somos el mensaje. El mensaje no es las palabras, el mensaje es usted, el mensaje soy yo. Así que hermano, esta ha sido nuestra clase del día de hoy. Que el Señor les pueda bendecir, que les conceda un año lleno de bendición. Y recuerde que si Dios le dice a usted que no, no insista y acepte porque el Señor sabe por qué lo hace. Es lo mejor para usted. Así que el Señor les pueda bendecir grandemente y nos encontramos en algún instante en alguna otra ocasión. Que el Señor les bendiga.